Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al séptimo simposio del CEIMBio. Mi nombre es Constanza Urmendi, soy arquitecta e integro el grupo Ensayos Urbanos Nueva Normalidad, equipo interdisciplinario compuesto por Raúl Velázquez, Catalina Radí, Martín Cajade, Jessica Stepnicki, Martín Taralo, Patricia La Rosa y yo. Y integramos también el CEIMBio y estamos como muy agradecidos de esta invitación para conversar básicamente y rápidamente sobre las relaciones entre urbanismo y salud. Entonces, la mini presentación se organiza primero hablando un poco de lo que es la planificación urbana y la salud como políticas públicas, después qué urbanismo tenemos y cómo vivimos, que tiene que ver mucho con las migraciones, con la ciudad, con la manzana y la calle, el control y la limpieza, y ya más parados en donde estamos hoy, hacia dónde vamos, con la persona en el centro del urbanismo y con la persona en el centro de las temáticas de estudio, y con un abordaje del espacio público hacia una cotidianidad saludable. Entonces, básicamente, ¿qué entendemos por planificación urbana? La planificación urbana es un campo, como lo dice, multidisciplinar. Organiza el territorio, sobre todo para mejorar, y lo organiza en el sentido de que define, bueno, estos son suelos urbanos, estos son suelos rurales, aquí se puede instalar una fábrica, esta playa tiene el acceso protegido para las intervenciones privadas, aquí puede haber una actividad industrial más controlada, aquí puede haber un equipamiento sanatorial, aquí solo vivienda. Entonces nos organiza y organiza lo público y lo privado, organiza la calle y la vida, organiza los espacios de trabajo y los espacios de compartir, todo lo que tiene que ver con comunidad. Sobre todo creando esto que dice lugares equitativos, saludables, eficientes y atractivos. Y en eso la planificación urbana y la salud pública, ambas como políticas públicas, tienen a la persona y al bienestar humano en su foco. Sobre todo a raíz de las necesidades que se presentan, que algunas son básicas, pero también culturales, que tienen que ver con costumbres y con hábitos. Tanto la planificación urbana como la salud pública son muy complejas, tocan varias escalas, tienen muchos instrumentos de actuación. En cuanto al urbanismo hay planes generales, planes integrales, planes de ordenamiento, pequeños proyectos de detalle, instrumentos diferentes que tocan distintas escalas y que se pueden aplicar en el territorio para todas y para todos. Y acá empezamos con esta fotito que nos gusta mucho porque tiene que ver con un espacio público en un municipio en Montevideo que tuvo un accionar participativo, y ver como estas niñas, creo yo que están con su túnica disfrutando, también tienen que ver mucho con cómo quienes pensaron y construyeron la idea de este espacio que ellas están disfrutando ahora, se imaginaron el espacio. Y la imaginación en el urbanismo tiene mucho que ver, porque tiene que ver en cómo nos vamos a imaginar dentro de unos años y a imaginar de manera creativa, con cierta creatividad y elasticidad que también nos permita salir y transitar lo que recientemente fue la pandemia, por ejemplo. Entonces, las ciudades y el espacio público son el contexto en que las políticas públicas inducen comportamientos que mejoran o limitan la salud. Y parte de estos comportamientos se traducen en el espacio público y en sus cualidades, y también en el espacio privado, porque las políticas públicas también definen a qué tipo de vivienda se le va a dar prioridad, con qué tipo de gestión, para qué tipo de usuario, hasta cuántos dormitorios tienen o cómo son sus cualidades de accesibilidad, para qué etapas de la vida van a ser útiles estas viviendas. Es decir, todo lo que tiene que ver con esta plaza que estamos mirando para jugar y para compartir con el otro a un desconocido, y nuestro lugar íntimo, vivamos con quienes vivamos, están reglados y están reglados por el urbanismo. Entonces, si vamos ya al punto B, que tiene que ver en la raíz o la razón de nuestro urbanismo, podemos empezar con esta imagen que no es muy alentadora, pero que tiene que ver con la llegada de Cristóbal Colón a América, a las Américas, a las Indias, y con él vinieron un montón de gérmenes que hicieron que nuestro urbanismo venga del urbanismo español, menos del portugués, pero mucho más del español, y lo demos como naturalizado, porque los gérmenes que traían
los españoles, más asociados a los animales que aquí no existían y al ganado, diezmaron la población indígena. Por lo tanto, todas las estructuras organizativas del territorio previas a la colonia básicamente no tuvieron posterior desarrollo. Por lo cual, nosotros somos hijos de las ciudades indianas, que son las ciudades de manzana cerrada, de calle en cuadrícula, que nos parece que todas las ciudades deberían ser iguales, pues no lo son, con esta vista infinita que tenemos en todas las capitales del Uruguay, esta vista infinita que uno se para en la vereda o en la mitad de la calle y ve hasta el final, porque la cuadrícula es perfecta y a 90 grados. Pero tiene una gran particularidad que si ustedes ven aquí esta parte, este es un plano viejo de la ciudad vieja de Montevideo y de lo que se llamaba la ciudad nueva de la calle Ejido más hacia el este. La ciudad vieja, que sí corresponde al trazado español, las cuadras, bien que las manzanas, perdón, están un poquito giradas y son las que se llaman a medios rumbos. Las manzanas a medios rumbos no están perfectamente colocadas norte, sur, este, oeste, sino que un poquito ladeadas para permitir que el sol llegara a todas las fachadas. Y esto es un principio de salud que fundó el urbanismo y que nos fundó a nosotros como ciudadanos, como urbanitas de la ciudad indiana y de nuestros primeros centros poblados, que son una malla infinita, sobre todo en países como en Uruguay, donde la planicie permite la extensión. Entonces, digamos que este sello, esta matriz, esta cédula de identidad, proviene de que el urbanismo español prevaleció sobre las conformaciones de organización poblacional indígena. Entonces, lo que para nosotros es tan normal como decir vivo en la calle tal, esquina tal, o en muchas ciudades, sobre todo, bueno, ustedes están en Salto, pero en Montevideo, la presencia de la costa, eh, con sus ventilaciones y también esta cuestión de las cuestiones más como de salud, colocarlas un poquito más alejadas, un poquito más altas, nos dibujaron como urbanitas latinoamericanos. Esta es una vista de Montevideo, podría ser de cualquier otra, pero también lo interesante es ver la conformación de la manzana cerrada como islas, y cada manzana es una isla en el espacio público, por lo cual para nosotros el espacio público es un espacio de políticas públicas normado y reglado, donde podemos monitorear cambios posibles, estados de salud, problemas o proponer soluciones creativas. Es decir, que todo esto que vemos, estas vías arboladas, estas venas que se ven verdes y que ahora están, en los árboles están así verdes como lo muestra la foto, son un lugar especial para actuar, para transmitir, para disfrutar, para intercambiar. Y este es el espacio calle que nos dibuja a los uruguayos. Es un espacio con un ancho de calzada determinada, en general con veredas de 3,5 metros a los lados y con un arbolado muy típico que también tuvo que ver con los paisajistas que venían de Europa. Pero no solo eso, nuestro espacio calle también está dibujado por una normativa que tiene algunas raíces en Nueva York, donde los rascacielos desde 1920 y un poco antes ya estaban en boga, y los rascacielos tienen que ver con este ancho de calle. Ven que hay unas pequeñas líneas inclinadas que son los ángulos del sol. Y nosotros en Uruguay tomamos una altura predominante, la de los edificios de vivienda que vemos por ahí, los normales de 10 pisos de altura, que en sus últimos pisos se retraen para dejar pasar el sol lo más bajo posible hasta la planta baja. Es decir, que la higiene vertebró las ciudades nuestras y la arquitectura desde el siglo XIX, XX y en adelante, con distintos conceptos, con conceptos, por eso hablábamos al inicio, con conceptos culturales y de hábitos de cómo utilizar la ciudad. Por ejemplo, esto que dice aquí, la Rambla Sur, el Hospital de Clínicas, el traslado de los conventillos, que no se dieron en el mismo momento, pero sí pertenecen a las primeras etapas del siglo XX, tienen que ver con la higiene reguladora y ordenadora de los espacios materiales de la ciudad. Y también aparece cierta obsesión por la fisiología de la ciudad, aparecen, digamos, se instala, por supuesto que el agua potable, pero también el sistema de colectores, de alcantarillado, las infraestructuras, que son todas, digamos, servicios que la ciudad tiene oculta, pero que nos dan muchos datos sobre cómo la usamos. A partir de ello, surgieron reglamentaciones
como estas, la erradicación, por ejemplo, de los conventillos como lugares insalubres, que también retomando lo que decíamos hoy de Colón y de las migraciones y los movimientos poblacionales que trasladan gérmenes y hábitos, eh, el estudio en este caso de en 1800 hasta 1880 más o menos en Argentina y en Uruguay, de fenómenos patológicos colectivos, las epidemias, que fueron siempre distintas, pero también muy complejas para analizar en las aglomeraciones humanas, cuando llegaban migrantes que quedaban en cuarentena en edificaciones determinadas, bajo la lupa más bien como de una medicina social entendida casi que como una razón de Estado. Es como tratando de recuperar, de sanear, de enlentecer la llegada de nuevas personas y la incorporación a la ciudad, pero también tratando de, a ver, como de descubrir cuáles edificaciones de la ciudad eran funcionales para esta llegada, pero también disfuncionales para la propagación de nuevas epidemias que eran incontrolables. Entonces, digamos, la ciudad, y no tanto la política, sino más bien las disposiciones estas de higiene desde los gobiernos departamentales, empezaron a trabajar sobre y a medir la limpieza, el hollín, la distancia entre los cuerpos y los edificios, la desinfección del agua, el calor, la cal, el sol. Todo esto hizo que burdeles, hoteles de transitorios, bares, bodegones, conventillos que hacían como al bajo de las ciudades portuarias fueran poco a poco erradicados como modo de vida y se fue instalando una como normativa de higiene, no como una normativa de higiene que es la que hasta ahora y va a seguir rigiendo, domina los tamaños, las ventilaciones, las iluminaciones, las alturas, las materialidades de las casas y de todos los establecimientos materiales que nos albergan, ya sean para vivir, para trabajar, para estudiar o para producir. Es decir, que con esta cuestión de la epidemia y de los hábitos asociados a la migración y a las infecciones que iban de un lado para el otro, se produce una normativa que es la que vuelve a dibujar nuestros espacios físicos y donde la salud tiene tanto que ver. El planito este de la izquierda seguramente lo ubiquen porque tiene que ver con el mapeo a razón del foco de cólera en Inglaterra. Entonces el mapeo empezó a ser una herramienta de estudio y de organización del territorio, pero también de cuidado de la salud. La foto del medio es el Central Park en Nueva York, que también es una operación de saneamiento gigantesca en el centro de la ciudad, en un terreno con altísimo valor. Pues bueno, se deja todo este espacio bucólico y verde para ser rodeado por edificios muy, muy altos. A la derecha tenemos a Haussmann, que con otra vocación, el Barón de Haussmann, más bien de limpieza y de cuidado de la propagación de revueltas callejeras, trazó el París que hoy conocemos con las calles en radio, en estrella, para controlar y visualizar y espaciarlas. El Hospital de Clínicas es un ícono para nosotros, todos, para los arquitectos, en esta cuestión como de la higiene, como matriz reguladora ya de la ciudad. Miren el hospital en su entorno, bajo, bajo, cómo se erigía, con una visual enorme sobre Montevideo, muy innovador en cuanto a las salas colectivas, en la tuberculosis y a los anfiteatros. Es absolutamente para nosotros conmovedor y más allá de que la, digamos, la tecnología haya avanzado, es un icono de la arquitectura hospitalaria que refiere mucho a esta relación de urbanismo, edificio y salud. Y ya yendo más un poquito a lo reciente, las prácticas más del urbanismo táctico asociadas bueno, a cómo reaccionar rápidamente en la pandemia, el paseo de compras a cielo abierto, que es digamos, es un trabajo interdisciplinar de apoyo a la política pública de gestión del espacio. 18 de julio es un espacio ocupado, digamos, todos los días, su calzada, por vehículos, por ómnibus,
autos y algunas bicicletas. Sus veredas tienen como mucho del espacio privado que se vuelca hacia el espacio público por su vocación comercial. Entonces, esta como invasión del peatón disfrutando del espacio y esta gestión del espacio sacándolo de lo productivo, del auto y de lo comercial para el disfrute, estas son como soluciones del urbanismo táctico, al igual que la Rambla sin motores, que se pueden ir como quedando, probando. Ahora hay peatonalizaciones eventuales en las ciudades, en Montevideo y en otras ciudades del interior también. Pueden ir construyendo un urbanismo que se va a quedar y que lo aprendimos de la pandemia. Entonces, ¿hoy hacia dónde vamos? Vamos hacia un entorno de comportamiento. Lo primero que todo es pensar que los comportamientos humanos podrían predecirse con precisión a partir de las situaciones en las que se encuentran las personas. Es decir, primero, las formas y las características del entorno físico tienen mucho para dar y tienen mucho, como mucha ascendencia sobre los comportamientos. Primero que todo tenemos que saber quiénes somos, y somos todos estos y muchos más. Somos la mamá que mira el celular y tiene un niño en el carrito, somos la señora que necesita ayuda para caminar, somos la pareja que tiene el perro, somos el papá que tiene un niño y, bueno, están cada uno de repente en su mundo, son este grupo de jóvenes que toma helado, son tantos más, pero para proyectar, para ser creativos en el urbanismo, para ofrecer soluciones saludables y disfrutables, primero tenemos que tratar de conocernos a todos en la mayor diversidad posible. Entonces, este contexto físico tiene que ver mucho con la salud, con el hábito y con la cultura, con quiénes somos y cómo los usamos y cómo gestionamos el espacio público y privado, que tenía un poco que ver con esto de poder animarnos a actuar sobre lo que parece tan natural. En la calle van solo autos, pero en la calle también puede haber personas y esto está organizado. Para ello es necesario principalmente investigar, estudiar, monitorear, atender los procesos globales que hay en otras partes del mundo, que lo pudimos hacer ahora durante la pandemia. Había un sobreexceso de información con el cual a nosotros nos permitió poder monitorear algunas prácticas que se estaban tomando sobre peatonalizaciones, sobre el uso de la bicicleta, sobre realmente cómo hacer para trasladar esto de la ciudad cercana, cuidadora, la ciudad de los 15 minutos, las unidades vecinales, los espacios públicos, la incorporación de la naturaleza, en entender el ecosistema o los ecosistemas que integramos, cómo es la ciudad en planta baja, la ciudad que se camina. Estas son fotos tomadas de mujeres trabajando o usando la ciudad como expansión de la actividad doméstica, comiendo en la plaza, teniendo un niño, sacando un perro, hablando por teléfono, haciendo varias tareas a la vez. Entonces, esto es parte también de conocernos y por suerte ahora el género está en un buen momento para hablar de la ciudad en planta baja, de la ciudad cuidadora, de la ciudad que nos ilumina, la ciudad que tiene sentido común, que nos permite a todos disfrutar, caminarla e intercambiar entre nosotros sin entender que el otro es un factor de peligro, el que fuera. Entonces, para ello utilizamos y revisamos muchos mapeos que en la pandemia se instalaron en otras partes del mundo, en Europa sobre todo y en Estados Unidos tomamos bastantes referentes, y también otras prácticas que ya estaban instaladas en Europa, que ahora se revisitan post pandemia. Lo que está aquí a la izquierda es un barrio en Friburgo, al sur de Alemania, que tiene un sector donde no hay cocheras, no hay autos y no se estacionan autos, y la gente llega pura y exclusivamente en bicicleta y no parece sufrir demasiado. O si no, esto que está aquí en Rotterdam, en Holanda, que hay carriles enteros para bicicletas, y también herramientas de diseño que ya se pusieron en práctica, diseñadores y urbanistas, para hacer la ciudad más activa y más saludable, tratando de entender que una ciudad activa con las personas recorriéndolas es salud para la persona y salud para el medio ambiente, seguridad, tranquilidad, disfrute, etc. Y digamos, no existe una ciudad perfecta en términos de salud y bienestar del cuerpo, no la hay. Pero sí hay prácticas que se están llevando a cabo ahora en Barcelona, que tiene ya la manzana de Isla Cerrada, pero en el cruce de las manzanas, en la parte de la Barcelona del ensanche,
hay ochavas y en esas ochavas se pueden intervenir y bajar la velocidad y colocar árboles y controlar y gestionar el uso del espacio público y del espacio del automóvil, que a cara, digamos, de peatón y a paso de peatón, siempre para nosotros es muy importante manejar las dos escalas, la aérea y la a vista peatonal. Puede dar este tipo de cosas, pero para ello hay que trabajar en urbanismo, obviamente, con planes de movilidad, con ingeniería de tránsito, con ingenieros ambientales también, con paisajistas, etcétera, para lograr que este ecosistema que vemos aquí tan agradable pueda realmente ser llevado a cabo. Y esta es otra vista también de ideas para Madrid. En este caso es ya con la convivencia de la bicicleta, del peatón y del auto, con un pavimento que permita absorber y no ser impermeable a la humedad y a la lluvia, que no genere tantas islas de calor. Y todas estas cosas llevadas a Montevideo, que a veces nos cuesta un poco más, que es la ciudad que tiene más habitantes del Uruguay, pero puede ser llevado a otras ciudades del interior con más facilidad, vienen siendo reacciones, o ojalá que las logremos tomar como reacciones y llevar a cabo, que en realidad tienen raíces mucho más profundas y anteriores. Esto que estamos acá son los parques de bolsillo de Ámsterdam, de Jacoba Mudler y Aldo Van Eyck, que eran pequeñas, digamos, estratégicamente situaban en pequeños espacios posguerra, areneros o lugares para jugar, no más allá de lo que estaba instaurado en el momento, que era como los grandes parques, como nosotros tenemos, por ejemplo, en Montevideo el Parque de los Aliados, o el Parque Roosevelt, o el Parque Rodó, sino tratar de trabajar en pequeñas capsulitas, y esto viene a cuento de que de repente para nosotros grandes emprendimientos son muy difíciles de llevar a cabo, pero sí pequeños emprendimientos de estos son posibles. O también esto es parte como del concurso del mercado modelo del que participamos, pensar en, pues, digamos, en equipamientos de vivienda que puedan tener una cota a más 8 metros, donde pueda haber un jardín intermedio, donde las personas mayores no necesariamente tengan que bajar a la vereda para tomar sol o para regar una planta o para conversar, que se queden en un ámbito junto con niños, que también hay que tener un cuidado mayor, más controlado, de acceso restringido. Lo que estamos viendo a la derecha es una azotea que está a 8 metros de altura y arriba se desarrolla más vivienda y para abajo hay otras viviendas que tienen mayor relación con la calle. Y a la izquierda está el mercado modelo. O si no, también hemos trabajado en estas, digamos, propuestas para parques productivos autogestionados. En este caso era con Plan Ceibal y con Plemu Plenario de Mujeres, un vivero en Casaballe de práctica y de cuidado entre los vecinos, que también tiene una vocación como de enseñar a utilizar, a rehabilitar, a remediar y a recuperar los bordes del arroyo Miguelete muy tuburizados y muy contaminados, con algunas instalaciones más efímeras que tienen que ver siempre con la participación y obviamente con remediar el medio ambiente y el ciudadano, obviamente. O esto es una propuesta para un parque en Jung, que no se llevó a cabo, que tenía como objetivo simplemente plantar muchos árboles, en estos casos eran lapachos amarillos, para generar una cuestión de identidad fácil, eh, un parque que en este momento, si los árboles estuvieran plantados, sería un parque todo amarillo. Y la herramienta de proyecto es un árbol, nada más que un árbol. Y también hablando de parques de bolsillos, está la propuesta de Plaza Portugal acá en Montevideo, que tiene que ver sobre todo con la inclusión, porque así era la letra del concurso, pero también la vegetación como dispositivo de salud y de disfrute y de cuidado, y no como ornamento solamente. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo de todo esto? Y también después de haber pasado por la pandemia, que la casa, ahora ya hablando del ámbito privado, también se ve interpelada. La casa es oficina, es taller, es transparente, se trabaja, eh, se invita, se come, estamos en familia, pero también hacemos una conferencia a distancia en este momento como la podríamos estar haciendo ahora. Y y está recargado. Entonces, en esa cuestión también queríamos entrar ya para finalizar con el espacio privado como lugar de nuevas prácticas y de creatividad. Un espacio privado que se extienda mucho más allá de las cuatro paredes de las casas. Esta es una cooperativa en España
que tiene un espacio central, que es un patio techado, pero que tiene un salón comunal que es abierto y que tiene vínculo con la calle. Entonces, esta cuestión como de ir variando nuestras costumbres, las amenities, el salón de usos múltiples, tratar de pensarlo colectivamente para que las casas que cada vez son más pequeñitas, por un tema de costo, puedan expandir su uso hacia los espacios comunes. Y esos espacios comunes en relación con la calle que también colaboran con la ciudad cuidadora. Entonces tenemos mucho para trabajar en conjunto, el urbanismo y la salud, porque son inseparables, con ciclovías, con plazas, con parques de bolsillos, con sistemas viales, con distintas velocidades, con eh, mucho que tenga que ver con el aire, la vegetación, esto que decíamos con dispositivos. Y estamos en un momento como muy interesante para esta mezcla de políticas públicas. Nosotros tenemos como un paisaje de datos enorme por descubrir desde el urbanismo, sobre todo, insistimos, con una metodología sistémica, multiescalar y con capacidad de resiliencia y de flexibilidad para poder repensar algunas cosas. Por ejemplo, algo que nos dejó la pandemia es eh, que nos cambió la capacidad de carga de una ciudad. Antes, por ejemplo, las ferias o las calles o las manifestaciones se llenan, bueno, hoy también claramente, ¿no? Son momentos en que se llenan de personas, pero también aprendimos en esto de que la vida enlenteció con la pandemia reciente, que hay como otro tiempo y otra capacidad de carga posible, que no solamente tiene que ver con la hiperproducción del capital y de la ciudad a la que estamos acostumbrados, que todo tiene que ser eficiente, plano y rápido para llegar y producir y trabajar y volver y hacer un montón de cosas a toda velocidad, superponiendo tareas, sino que la verdad que podemos prescindir de esa exigencia. Esta es una calle de Japón, cuando corta viene el semáforo verde, toda esta es la cantidad de gente que cruza de un lado para otro. Y podemos encontrar estos parques de bolsillos, estas especies como de lugares como para pensar, para intercambiar, que pueden ser simplemente un banco, pero lugares de calma o de refugio que aporten mejoras en la salud. Estamos como repensando cuántas personas realmente son demasiadas en un lugar, cuándo hay que evitar algún lugar, eh, cuál es el número máximo de personas que podría haber para que yo me sienta cómoda o no. Entonces, esto nos ha cambiado un poco la sensación de cómo repensar el espacio público con el otro. Cuestiones que también ya venían desde hace mucho, diciendo, bueno, esta es una calle, si lo ubican las personas, ocupan este volumen, si lo ubican los autos, ocupan todo este volumen, si lo ocupa el ómnibus y nos traslada, ocupa este otro. Esta cuestión como de posicionarnos en relación al otro con mayor generosidad sobre el uso del metro cúbico. Y ahora estamos también trabajando en esta línea de trabajo, estudios, cuidados y salud a la vez, cómo han cambiado en tiempo real estas prácticas, la territorialización, es decir, la enseñanza con los dispositivos digitales se se hizo plana, se hizo infinita, llegando con buena conectividad a todo el territorio, con mayor intercambio. El espacio mínimo para vivir, es bueno que sea mínimo, esta cuestión como de concentrar en la ciudad, perdón, en la vivienda, muy poquitos metros cuadrados, pero donde yo puedo trabajar y dispersar mi conocimiento a través de una videoconferencia y llega y se replica infinitamente. Entonces, esto de la concentración y la dispersión, ¿qué consecuencias tiene reales en la tectónica de la ciudad? La organización temporal, en la gestión del espacio público los sábados de mañana, los domingos de tarde, los horarios cambiados entre, digamos, entradas y salidas y horas pico, ¿cómo podemos trabajar con esto? ¿Qué tareas pueden ser así? El trabajo en la silla y en la laptop y llegar al mundo entero, la computadora en la cocina. Estamos como pensando y tratando de encontrar datos para poder proyectar. Bueno, en cuanto a esto, ya lo dije, las poblaciones, las ciudades intermedias, las ciudades balnearias han crecido en población y nos hacemos la pregunta, pero entonces los jóvenes que les gusta más la ciudad multitudinaria, ¿se van a mudar de esas ciudades intermedias para las ciudades más grandes? ¿Cómo van a ser
estas cuestiones entre lo rural y lo urbano, los medios de transporte de repente más intensificados, si hay más población estable fuera de las ciudades grandes, lo cual sería muy deseable. También esto hace más rentable el poder estudiar desde lejos para los estudiantes que tienen que moverse hacia los centros de estudios, y eso también hace un urbanismo más sostenible. La gestión del espacio mínimo, el espacio mínimo público y el espacio mínimo privado, la expansión de la vida cotidiana para afuera, la domestización del espacio público, la cuestión del monoambiente y de la vivienda mínima. Ahora podemos vivir en 25 metros cuadrados, ¿estamos de acuerdo con eso o no? Eh, bueno, todos estos son pensamientos que encontramos que la ciudad y sobre todo el espacio público es para poder, es un lugar muy interesante para entretejer ciudad y salud, ni que hablar que las prácticas, los buenos hábitos y tener una vivienda digna es el primer lugar para la salud. Las infecciones tal vez no sean ahora, quizás ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, el problema, sino el sedentarismo, cómo logramos bajar nuestros niveles de productividad y poder ir caminando a los lugares de trabajo. El valor del espacio público, el valor de la naturaleza, entendernos en un ecosistema, entendernos en nuestras diferencias, entender que somos una salud y una salud planetaria, por lo cual todas estas epidemias y migraciones son las que nos dibujan como comunidades, más allá que tengamos hábitos asociados localmente a una locación, pero hay una salud planetaria de la cual aprendemos y con la cual enseñamos. Todo esto no es nada nuevo, sino que se evidencian y toman más preponderancia, implica trascender también el binomio naturaleza-ciudad y necesitamos un paisaje preciso de datos para ponderar y poder actuar en el espacio público, en el espacio construido y en la salud. Y este trabajo en conjunto que estamos compartiendo abre la oportunidad de trabajar en líneas de investigación futuras para ciudades que vinculen urbanismo y salud, la escala vecinal, la gestión del espacio público, etc. Y con esto voy terminando. Les agradezco nuevamente la oportunidad de poder compartir estos minutos con ustedes y deseo que terminen muy bien el congreso y sigamos en contacto. Muchas gracias.